Estoy tratando de no poner enfrente el micrófono de la turbina para que no se escuche el aire, pero como podemos observar el ruido es impresionante. Hace poco me contactaron dos amigos míos y me hicieron preguntas porque querían poner unos mineros a trabajar y uno de ellos se llevó una mala respuesta y el otro una buena. ¿Qué es lo que me preguntaban? Básicamente estas personas me hicieron la pregunta y fue coincidencia porque fue relativamente en el mismo periodo de tiempo, fue una semana de diferencia, pero ellos querían poner mineros a trabajar en distintos lugares. Entonces, la primera persona que me preguntó esto me dijo, oye, es que en la oficina pues tenemos espacio y me gustaría poner a trabajar a algunos mineros para aprovechar que nadie está yendo a la oficina por pandemia y que tenemos luz a precio congelado, ¿no? Por algunas situaciones de ese edificio está así. Entonces se le ocurrió la idea de poner a algunos mineros a trabajar y me dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Tú qué opinas? Y se llevó una desagradable sorpresa porque le dije, mira, para la infraestructura que tenemos en la oficina nos alcanzaría para 2 mineros, pero no sé si quieras correr con la situación que conlleva tenerlos funcionando, y esto es el ruido y la temperatura. Mucha gente no se da cuenta que los mineros, específicamente los ASICs, generan muchísimo ruido, pero muchísimo, en realidad es bastante contaminación sonora y también muchísimo calor. Y estamos hablando de un solo ASIC. Si quieres poner varios, definitivamente, de hecho ya con un solo ASIC es imposible que lo tengas en una casa habitación o en un lugar donde habiten personas. No se puede, es muy incómodo, genera muchísimo ruido, muchísimo calor y también el consumo de la energía eléctrica es bastante alto. Ok, la segunda persona, el segundo amigo que me contactó una semana después me dijo, oye, es que fíjate que ya estuve viendo algunos ASICs, me interesan algunos que minen Bitcoin, otros que minen Litecoin, y bueno, él estaba un poquito más empapado del tema y lo primero que le pregunté es, ¿dónde los vas a poner? Y me dijo, no hay problema, los voy a poner en una bodega, no estoy cerca de ella, entonces no pasa nada. Entonces, si tú estás pensando en montar algunos ASICs, es muy recomendable que los pongas en un lugar aislado. Aislado me refiero a que nadie viva cerca, que nadie esté conviviendo cerca de ese cuarto, porque generan muchísimo ruido, muchísimo calor, como lo mencioné. Y otra cosa también muy importante que no muchos saben y que también no toman en cuenta es el gasto energético. Lo digo no tanto por el tema de cuánto te va a costar, pero por el tema de la instalación eléctrica que tienes en tu casa o en tu bodega o en donde los vayas a poner. Muchas veces no resiste tantos aparatos, tiene que ser una instalación especial y profesional si es que quisieras poner más de 2 ASICs. ¿Ok? Entonces, usualmente para las casas aquí en México tenemos 110 volts. En algunas partes del país, en otras manejan 220 cuando se utilizan aires acondicionados y ese tipo de aparatos. Ahora, por mi experiencia, lo que yo te puedo decir, si tú quieres montar tus ASICs en una instalación eléctrica de 110 volts, máximo puedes cargarle 3000 watts. ¿Cuánto es 3000 watts? Dependiendo del ASIC que tú compres, pero aproximadamente con 2 ASICs ya estarías llegando a ese límite de 3000 watts. Yo recomendaría que estés por debajo de él, unos 2800, 2700, porque máximo lo que soporta una instalación casera bien hecha son 3000 watts en la Ciudad de México, ¿ok? A 110 volts. Si tú tienes 220 volts, por favor ponme en los comentarios y dime qué capacidad es la que resiste tu instalación. Yo no estoy seguro porque yo no manejo 220 volts en las instalaciones que tengo aquí donde vivo, pero si tú ya has instalado algunos ASICs o sabes un poquito de electricidad, estaría útil que nos dijeras y nos pusieras en los comentarios cuánto es la capacidad máxima que le podemos cargar a una instalación de 220 volts. Ok, entonces preparé algunos videos para mostrarte el ruido que hacen. Es un poquito difícil de mostrar porque es una grabación, hay micrófonos involucrados, pero bueno, traté de hacerlo lo más parecido a la realidad posible para que te des una idea de cuánto ruido generan estos aparatos y también
la temperatura que generan. Estos videos o estas pruebas que estás viendo es con un aparato. Si tú quisieras más de uno, estos valores pueden incrementarse bastante. Entonces ya con uno es prácticamente imposible convivir con él, que una persona, un humano esté en la misma habitación que la SIG. Entonces imagínate qué sucede en las fábricas o en las granjas de ASICs que tienen centenas o miles de ellos. Es un calor impresionante y un ruido también impresionante, difícil de describir. Bien, vamos a ver estos videos y espero que te sean de utilidad para que sepas si montar o no el ASIC en tu casa. Ok, espero que se alcance a percibir el ruido. Este ruido no tiene ningún tipo de edición, eliminación de algún tipo, formato, nada. Es un audio crudo para que ustedes puedan percibir qué tan ruidosos son los ASICs, en este caso el L3+. Entonces, ahorita estoy afuera de donde lo tengo, vamos a entrar y vamos a hacer algunas pruebas. Voy a hablarles un poquito para ver si alcanzan a percibir el nivel de ruido que generan estas máquinas. Es impresionante, son súper ruidosos, súper calientes. Entonces, vamos a verlo. Muy bien, aquí estoy dentro de la bodega donde tengo mi ASIC. Déjenme mostrárselos. Y espero que puedan percibir el nivel de ruido que hacen este tipo de máquinas. Estoy tratando de hablar, tengo el micrófono bastante cerca de mi boca. Ahí lo pueden ver. Y bueno, el ASIC lo tengo a medio metro de distancia. Aquí lo tengo ya más cerca. Estoy tratando de no poner enfrente el micrófono de la turbina para que no se escuche el aire, pero como podemos observar el ruido es impresionante. Y únicamente tengo un ASIC, es uno solo. El ruido es impresionante, el calor también está muy fuerte. Podemos ver aquí en el termómetro, déjenme enfocarlo. Justo 29 grados centígrados. Es bastante el calor que generan estas máquinas. Este lapso de tiempo duró aproximadamente unos 4 minutos, pero quise adelantarlo para no hacer el video tan largo y tan tedioso. Sin embargo, quiero decirles que después de varias horas de estar trabajando el minero, no tengo la menor duda de que la temperatura sea aún mayor de lo que les pude mostrar al final de este video. Como el aire caliente se va acumulando, ya no refresca de igual manera el minero cuando recién está prendido. Entonces sí se elevan un poquito más las temperaturas ya después de varias horas de tenerlo encendido. Ahora ojo, les mostré la temperatura ambiente aproximadamente de 21 grados al inicio. Esto pues bueno va a depender. En algunas otras zonas un poco más frescas se nota muchísimo la diferencia. Es decir, si la temperatura ambiente está a unos 16, 17 grados, el minero se nota bastante, trabaja mucho mejor, trabaja más fresco, aunque aún así eleva bastante la temperatura del cuarto donde esté.
pero cambia muchísimo tener una temperatura ambiente más fresca. Y de igual forma cambia muchísimo si nuestra temperatura ambiente es mucho más cálida, por ejemplo hablando de unos 27, 28 grados, ya es muy difícil refrigerarlos de esta manera. Ya se tiene que pensar en otro tipo de refrigeraciones. En este caso yo tengo una refrigeración muy normal, no hay entradas de aire, es una habitación cerrada, en una puerta cerrada. Entonces hasta podría estar ligeramente sofocado, pero para el clima que tengo en esta parte funciona perfecto.